a estar hablando un poquito acerca de historia. Entonces, voy a invitarlos a que saquen sus materiales y revisen en una de las primeras paginitas en sus materiales. Allí van a encontrar eh, un resumen de la historia del periodo del Pentateuco, la Torá, y el periodo que comprenden los libros que vamos a estar estudiando en este nuevo curso. ¿Alguien me recuerda cómo se llaman esos libros? ¿O cuál es el nombre que reciben estos libros que vamos a estar estudiando? Profetas anteriores. Pues, Profetas anteriores, muy bien. ujú. Esos son los libros que en nuestro canon llamamos Profetas mayores. Libros históricos. los históricos. Los profetas mayores son otros, doña Luz. Los históricos, o Perdón. sea que eh, vamos a estar enfocando nuestro estudio en cuáles libros. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Muy bien, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Vamos a estar haciendo un pequeño repaso histórico de del contenido de estos libros. Tengo el internet muy malo otra vez. Entonces voy a ver si logro compartirles pantalla, pero si no, tengan por lo menos ustedes ahí su material en la parte que dice historia, Historia. que es, ¿qué página, doña Luz? La 2. Muy bien, la página 2. Se está cargando lentamente. Entonces, sí. Muy bien, entonces saquen lapicito, tengan ahí para que escriban y vamos a empezar a observar lo que tenemos allí. Quiero que ustedes, no sé si alguno ya muy juiciosamente ha intentado adelantarse, si no, está bien. No teníamos la expectativa de que se adelantaran. Vayan revisando cada uno de estos pedacitos y traten ustedes de, por lo menos a la primer parte que es la que tienen en el recuadro de arriba, traten de hacer memoria de todo lo que ustedes crean y ojalá con lápiz para que puedan borrar, no con lapicero, escriban allí todo lo que ustedes se acuerden. Listo, les voy a dar 5 minuticos para que escriban lo que ustedes recuerdan en esta parte de arriba, como si ustedes mismos fueran los que estuvieran dando la clase. Muy bien, entonces, ¿qué creen ustedes que debería ir en esta partecita de acá? En este recuadro, ustedes están viendo mi pantalla ahí, ¿cierto? A usted. No, Lo vemos a usted. Ok, yo creo que están a punto de ver mi pantalla. Ok, ¿estamos bien? No estaban a punto de ver mi pantalla, sino a punto de perderme a mí. Ya volví. Cuéntenme, ¿ahorita sí están viendo mi pantalla? Señor. Muy bien. Entonces, aquí donde tengo estos simbolitos, ¿qué creen que va? Activen sus micrófonos y me van diciendo porque vamos a llenar rápido esto juntos. En este creación, la creación. Ok, entonces la creación, vamos a ponerla de una vez, vamos a En el ponerla cuadrito anchito. en el cuadrito anchito que es un cuadrito que tiene
es el título de toda esta primera parte que debería ir. Ya vamos a poner la creación, don René, porque tiene razón. Empezamos por la creación, pero antes de eso, ¿cuál es la primera sección de libros que encontramos en la Biblia? Génesis. La primera Pentateuco. sección de Exacto. libros. Ah, el Pentateuco. Muy bien. El Pentateuco, ¿hola? La Torá. Torá. La Torá. Muy bien todos los que Ese se respondieron. va ahí. La Torá o el Pentateuco, pueden poner el que quiera, pero yo quiero poner Torá porque es más cortico. Y ahora sí, don René, empezamos toda la historia de la historia en general de la humanidad y la historia de la Biblia empieza Creación. con Creación. la creación, muy bien. Con la creación tenemos un relato en Génesis 1, tenemos otro relato en Génesis 2, ambos que nos hablan de la creación, nos hablan de un Dios bueno que crea un mundo bueno en donde pone seres humanos para que administren su creación. Pero rapidito, esa historia toma un rumbo interesante que pasa en Génesis 3. ¿Qué cree que continúa? Rebelión. Rebelión. Muy bien, rebelión. Tenemos una historia donde se nos presenta un grupo a un par de seres humanos, Adán y Eva, como representantes de la humanidad, tomando del fruto prohibido y cayendo en lo que se conoce como la rebelión, la caída, como Ahí. otro suceso importante. Bueno, después de eso tenemos el suceso de Caín y Abel en Génesis 4 y Génesis 6 al 9 nos narra uno de los sucesos claves dentro de esta primera etapa de la historia de la Biblia. ¿Qué nos narra esa parte? El diluvio universal, el arca de Noé. Aleluya, Bien, sí. diluvio. Vamos a poner acá la historia de Noé. No es. Muy bien. Seguimos. Dentro de este contexto se da algo que es muy importante. Voy a poner este cuadrito un poquito más grande para que pueda ver más. ¿Qué se da en el contexto de el diluvio con Noé después de que él llega? ¿Qué pasa? Torres se van. Antes de eso, cuando con Noé pasa algo muy importante. Después de Se que da él, un pacto. Es Un Génesis. pacto. El un pacto. pacto, muy De bien. creación. Un pacto, ese pacto incluye, no solamente dice, él dice, Dios dice, voy a hacer un pacto contigo y con tu familia, pero también incluye todos los seres vivientes, incluye la creación, porque dice un pacto con la tierra literalmente, con todos los animales. Muy bien, ese es un primer pacto y esa es una de las palabritas claves en la historia del Antiguo Testamento. Ahora sí, después de que Noé deja la escena, en Génesis 11 se culmina esta primera etapa de la historia bíblica con, La torre de Babel. bien, doña Luz, ¿No? ya lo habían dicho Sí. por ahí, muy bien, la Ujú. Torre de Babel. De Babel. Estos primeros 11 capítulos de la historia de la humanidad, de la historia bíblica, son 11 capítulos que narran algo, que narran lo que algunos llaman como la historia primaveral, como eh, esas historias previas a empezar ya una historia que va a ser la historia central en todo el Antiguo Testamento y por ende va a ser muy importante para el Nuevo Testamento. Tan pronto llegamos a Génesis 12, se nos habla de quién es uno de los Dice personajes. Abraham. Sí. Abraham Muy y bien. Sara. Abraham y Sara. Muy bien. Con estos dos personajes también hay algo muy importante Un que pacto pasa. con Abraham. Muy bien, un pacto. Hay un pacto con Abraham y Sara. Este pacto Diga eh, gracias.
¿Qué dijeron por ahí? De gracia. Es un pacto, yo creo que parte de lo que entre más uno mira y mira y mira, a veces, y yo creo que yo el año pasado les hacía la diferencia entre el pacto que continúa, que no les voy a decir cuál es un pacto que es por ley, este es un pacto por gracia. Parte de lo que he estado mirando últimamente es yo creo que todos los pactos tienen algo tienen algo de gracia, tienen algo también de compromiso. Sin embargo, sí, este es un pacto que en donde hay un compromiso unilateral, o sea, de parte de Dios, de bendecir a Abraham y a su descendencia independientemente de lo que pase. Aunque a Abraham se le dice, ustedes pueden leer en, perdón, en Génesis 17, si no estoy mal, versículo 5, que le dice, anda delante de mí y sé perfecto, cumple mi pacto. Hay muchas indicaciones que muestran que todo pacto implica un compromiso de ambas partes, pero todo pacto con Dios es un acto de gracia de Dios entrando en relación con su creación. Pero muy bien, ese pacto, el pacto primero, decíamos, tiene una amplitud muy universal que incluye la creación entera. Este pacto con Abraham, aunque es muy particular, pareciera ser bendecir solamente a Abraham, es un pacto que también tiene un alcance muy global porque dice, bendeciré a todas las familias de la tierra a través de tu simiente, bendeciré a todos los seres humanos que te bendigan y también los que te maldigan van a llevar su parte. Muy bien. Después de este personaje, que es un personaje principal en el Antiguo Testamento y clave para entender toda la historia de la Biblia, vienen otros personajes que son claves. ¿Quiénes son? Isaac y Jacob. Isaac, que es el hijo de la promesa, no es el único hijo de Abraham, pero sí es el hijo de la promesa. Y Ujú. el que sigue ahí, una persona diferente a mi abuela que se sabe la Biblia, ya lo dijo ella, pero Jacob, alguien más. Jacob. Muy bien. Jacob, Jacob. Jacob. Jacob, a quien más adelante Dios le cambia el nombre Por y, Israel. y lo llama Israel. ¿Alguien se acuerda Ujú. cuál es la diferencia entre estos dos nombres? No me van a decir que uno empieza con J y otro con I. Jacob Pues era engañador, Israel es príncipe, algo así. ¿Alguien Creo se que acuerda qué príncipe de es Israel? Muy bien, Israel. Jacob, el que toma, literalmente el que toma el talón o el engañador, e Israel. Recuerden después de qué suceso es nombrado Jacob Israel. Cuando él Cuando se vence a encontró Dios, en el ¿qué? cuando él tiene Peniel, la lucha en en Peniel, Peniel. Muy bien. Ahí les dieron una clave. ¿Alguien se acuerda qué significa el nombre? El que lucha con Dios y vence. El que lucha con Dios. Muy bien. El que lucha con Dios. ¿Y estos muñequitos de aquí a qué creen que hace referencia? ya la nación de Israel. ¿a Mm, qué? Todavía no es una nación. El pueblo en Egipto. En Egipto. Eh, Antes de Dos, eso, las 12 tribus. 12 las, tribus. muy bien, las 12 tribus. Ujú. ¿Recuerdan ustedes cuántas son en realidad? Perfecto. Muy bien, doña Luz, ¿por qué? Porque hay una que se llama, es la de José. Muy No, bien. sí, otra ¿Por sí. qué? Porque la de José es dividida en dos. ¿Que son quiénes? Ah, José y Benjamín. Benjamín. Amén. ¿Sí? No, Efraín y Efraín y Manasés. Manasés. Sí. Efraín y Manasés, muy bien. Entonces, si ustedes cuentan, cuando están las bendiciones de, por ejemplo, las bendiciones de Jacob a las tribus, son 13. Cuando Josué está repartiendo la tierra, son 13, porque la de José es contada como una, porque
José es el hijo de Jacob, pero ¿recuerdan qué fue lo que sucedió? ¿Por qué dijo, o por qué están esas dos, por qué no se dice la tribu de José, sino la tribu de Efraín y Manasés? Está muy corchador el profe hoy. Estamos Estamos, malos los alumnos, pastor. estamos repasando la historia. Es que faltaron varios, que usted ¿Qué que digo yo? estaban ocupados. Sí, Hágale, abuelita, bien pueda. pues que Abraham los tomó como hijos de él. Dan, Jacob. Jacob, perdón, los tomó como hijos de él y los bendijo. Y Muy bien, entonces dijo, sí, dijo, estos son mis hijos y a cada uno le dio la bendición como a los otros hijos. muy bien. Entonces los Entonces, hijos de muy, él. Ujú. muy bien, muy bien. Es que ella tomó el curso en otro tiempo. Eh, Muy bien. Jacob bendijo a los dos hijos de José, entonces por eso se cuentan 12 tribus, porque se cuenta como si fuera José una, pero en realidad hay 13 siempre que se mencionan eh, y esas 13 están usando los dos hijos de José por decisión del papá de José, del gran patriarca de Jacob, o Israel. Muy bien, ahí en este recuadro eh, donde tengo el signo de interrogación, ¿qué creen que debe ir? ¿Qué libro hemos acabado de resumir en este momento? Génesis. Muy bien, Entonces va Génesis. muy bien. Génesis. Entonces, en Génesis tenemos una historia bastante extensa, pero miren cómo la resumimos de facilito. Si ustedes, alguien les pregunta, bueno, cuéntame la historia de la Biblia, ustedes pueden decir, venga, empecemos por Génesis. Génesis empieza con una creación, un mundo bueno, creado por un Dios bueno, pero el hombre se rebela contra Dios, Dios rapidito tiene que mandar un diluvio, pero ese diluvio no es muestra solamente de que esté castigando, sino que Dios está haciendo un pacto con toda la creación. Lastimosamente, después de que esto pasa, y todavía el ser humano pecador sigue buscando engrandecerse y por eso intentan construir una gran torre que llaman la Torre de Babel y a final de cuentas Dios termina dispersándolos, pero Dios no deja que las cosas terminen allí, sino que empieza con Abraham y con Sara, que son una parejita de viejitos a los que Dios llama ya en su vejez para ser utilizados y bendecirlos grandemente, hace un pacto con ellos y a ellos les promete que les va a dar un hijo, les da no solamente uno, sino varios, pero hay uno especial que es el hijo de la promesa, Isaac. A este también le da dos, pero uno de estos es el hijo que va a cumplir la promesa, es el que menos esperan. Todos esperan que sea Esaú, que es el niño modelo, pero finalmente es Jacob, que es el engañador. Y Dios así sigue demostrando que está empeñado en bendecir, no solo por lo bueno que sea la persona, sino sobre todo porque Dios es un Dios con exceso de amor. Bendice no solamente a Jacob, sino que a través de él empieza a darle forma a esa promesa que le había hecho a Abraham al darle 12 hijos y sus hijas, 12 que van a ser considerados las tribus. Y estas Ujú. 12 estos 12 hijos, junto con Jacob, junto con sus familias, terminan este periodo de Génesis en un país que va a ser también muy importante para la historia bíblica del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Egipto. Muy, muy bien. Muy bien. Pues ahorita los que están llegando tarde les voy a pedir que repasen toda la historia para que se preparen, ¿listo? Que no digan que no les avisamos. Termina en Egipto. José termina, uno de los hijos menores de Jacob termina como un príncipe, como el segundo al mando de todo Egipto, mostrando algo algo muy importante. Prestenle atención a esto, no estamos en la historia de Pentateuco, pero quiero que recordemos rápidamente algunas cositas. El ser humano en la creación fue encargado de una cosa. ¿De qué? Alguien que me diga una palabrita. Administrar.
Ministrar. administrar correctamente la creación para que le Ya. abunde a todos, para que todos puedan recibir del, de la bendición de Dios. Todo lo que ha mostrado la historia es que el ser humano está en rebelión y está haciendo lo contrario, pero al final de la historia se nos presenta, de esta historia de Génesis, se nos presenta a José como un excelente. Normalmente las historias nos lo pintan y utilizan ese término como un buen, Administrador. como un buen administrador. Y noten la forma en la que Génesis está presentando desde el principio hasta el final una pequeña esperanza de que el ser humano sí va a poder cumplir con el papel de que Dios le encomendó. Lastimosamente, José no es un administrador perfecto como lo que estamos llamados a hacer. Una de las cosas que vemos al final es que en su buena administración termina consumiéndose, termina esclavizando a gran parte del pueblo y, y pues esto la Biblia no lo presenta, no lo evalúa como algo malo, pero a la luz de toda la Biblia sí podemos ver como a José como un buen representante de Dios en la tierra, pero no todavía como el perfecto, como una prefiguración de algo mejor. Solamente quería recordarles esa cosita para recordarles por qué el pueblo termina en dónde. Porque esta gran En familia todavía no es Egipto. un pueblo, esta gran familia, una familia muy numerosa, termina en Egipto y terminan muy bien. Pero cruzamos la página al siguiente libro, que es ¿cuál? Pues, Josué. Éxodo. Éxodo, todavía no se me vaya tan lejos, doña Luz. Ay, perdón, sí, señor, estoy volando. Eso sí es que usted va volando. Éxodo. No, no, no. Enredada. Éxodo, y estamos en Éxodo y nos empiezan a decir qué está pasando. ¿Qué es lo primero que se nos dice en Éxodo? ¿Que el pueblo está dónde? En el desierto. Está en Egipto esclavo. Muy bien. Vamos a mirar aquí. Para resumirlo, podemos hacerlo con tres letras E. Está en Egipto. ¿Cómo está? Esclavo. Esclavo. Y Muy en el bien. Éxodo. Y Dios no va a dejar a su pueblo en esclavitud, sino que ese Dios lleno de amor por su pueblo, que le ha prometido algo a Abraham, va a traer a ese pueblo en algo que se va a llamar el Éxodo, ¿cierto? Que es básicamente una liberación que tiene dos componentes muy importantes. ¿De qué es lo primero que Dios libera al pueblo? De la esclavitud. De la esclavitud, lo está liberando de un imperio. Hay una liberación que, sobre todo en las teologías latinoamericanas, se ha llamado una liberación política, una liberación social, una liberación militar. Vamos a ponerlo así por ahora. Ustedes pueden ponerle allí como quieran, una liberación política, porque es una liberación real, no es una liberación que sea imaginaria, una liberación espiritual, una liberación, es una liberación tangible. Ellos están siendo esclavos, están comiendo mal, les están pagando mal, los están tratando mal, y Dios los libera de algo tangible, pero no se queda solamente liberándolos de una manera política o militar. La segunda parte del libro de Éxodo nos cuenta otra cosa que va a ser lo que va a ocupar la gran parte del resto del Pentateuco, que nos cuenta esa segunda parte. De Éxodo 20 en adelante. Hasta Éxodo 19
se nos cuenta de la liberación. Dios obra con las plagas, con milagros, con cosas espectaculares para que el pueblo de Egipto diga, no puedo contra este grupo de esclavos porque tienen un Dios que es más poderoso. Pero después de eso, el pueblo de Israel, cuando ya se ha liberado de sus enemigos físicos, de sus enemigos políticos, sociales, se da cuenta de que hay un enemigo también bastante dañino y peligroso, del que Dios también lo quiere liberar. ¿Cuál es? La idolatría. Muy bien, que quisiera de pronto algo más grande porque ahí estás, Ah, pero perfecto, o sea, lo hiciste. Dale. pecado. Muy bien, el pecado. La idolatría es parte de ese pecado. Muy bien. Entonces, lo que algunos han llamado la liberación espiritual. También en las teologías latinoamericanas, sobre todo la teología pentecostal, que no es latinoamericana, pero que ha tenido mucha fuerza aquí o en Latinoamérica y entre los latinos en general, ha optado más por esa interpretación, por pensar en la liberación de Dios solamente como un aspecto espiritual. Recuerden, ustedes, todos los que están acá, estuvieron en parte de, por lo menos en la versión corta de Entra, algunos en el primer nivel, y estamos hablando de estas dos extremos que son tan dañinos, o pensar en la liberación solamente como una cuestión política o pensarlo solamente como una cuestión espiritual. Creo que en Éxodo está retratado el propósito de Dios, que es algo integral, que es algo completo, no solamente liberarnos de nuestro pecado, sino también liberarnos del sistema corrupto, dañino que nos afecta, o no solamente liberarnos de la política nuestros enemigos físicos, sino también liberarnos de nuestro peor enemigo, que es el pecado. Muy bien. Dentro de este contexto ocurre algo muy importante que va a darle mucha forma al pueblo en el Antiguo Testamento, que es Los 10 mandamientos, muy digo bien yo. los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos podemos llamarlos, o podemos llamarlos, no se les llama un Decálogo, la ley de Moisés. sí, Pacto muy de la bien, ley, no pacto el pacto que algunos llaman el pacto de la ley o el pacto del Sinaí. del Muy, Sinaí. muy bien, Ujú. porque ocurre en el monte Sinaí. En Sinaí. ese monte, Dios le entrega la ley al pueblo y reitero, aunque es un pacto, un compromiso que tiene un componente de ley mayor, también es un pacto que se da no antes de que Dios los libere. Es decir, Dios no les dice, si ustedes cumplen esto, entonces yo los voy a liberar. Dios primero los salva y después les envía, les da el pacto como una muestra de su gracia. Entonces, tenemos hasta aquí 3 pactos. Los tres de los pactos principales del Antiguo Testamento están en el Pentateuco. Muy bien. Y tenemos otra cosa para los que estuvieron en la versión corta de Entra, que me parece que también es clave resaltar. Durante todo el Éxodo se va a hacer más evidente, se va a hacer más evidente que se va a hacer más evidente que la presencia de Dios es clave, es, es la Sí. razón de ser del pueblo y es la única esperanza para la salvación del pueblo. Presencia, si lo escribí bien, es que no lo viene acá. Esa presencia de Dios se va a hacer muy clara en el caminar en el Éxodo. Recuerden que hay una nube de fuego que los acompaña de En el noche, día. de Sí, día y una nube, no, en la noche y una nube en el día, en el día. para proteger. Y ahí en el final del Éxodo, en el final del libro del Éxodo, hay un relato
que es muy, muy importante para lo que vamos a continuar viendo también ahorita en Profetas y lo que vamos a ver el siguiente semestre en Hechos. ¿Con qué se concluye el libro de Éxodo? Con la construcción Templo. Siempre. El templo. Tabernáculo. del ¿No? tabernáculo. Muy bien. Ah, Están so- por la misma letra, la T, pero no son lo mismo. La construcción del tabernáculo, que es una tiendita en donde está el arca de comunión, donde están las tablas de la ley, donde hay algunos elementos representativos de, de la presencia de Dios, del acto salvífico de Dios. Cuando se termina de construir este tabernáculo, ¿qué pasa? Hay un humo, una nube de humo que es muestra de lo que dice el capítulo final de Éxodo, es la gloria de Dios, la muestra de la gloria de Dios. Esto va a ser muy importante, recuérdenlo para lo que vamos a continuar en la historia. Muy bien, y en estos tres recuadros de aquí, ¿qué creen ustedes que va? Los tres. Vamos con Éxodo, Levítico, 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 muy bien, Número, Números y Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Qué pasa en esos tres libros? ¿Qué, esos, Genealogía. esos tres libros tienen también algo de narración, pero en su mayoría son un recuento de lo que, o un recuento o una añadidura a la ley que ya se ha venido escribiendo desde Éxodo 20. Pues estos tres libros los estamos resumiendo aquí con este dibujito de la ley para recordarnos que es un recuento o una ampliación de la ley que ya se ha dado. Muy bien, entonces tenemos todo el Pentateuco, toda la Torá en este recuadrito pequeñito. ¿Quién se atreve a recontarlo en menos de un minuto? Algunos por ahí ya están sonriendo porque saben que los voy a escoger de primeros. ¿Alguno se atreve a recontarlo en un minutico, a decir rápidamente esto es lo que los primeros 5 libros de la Biblia cuentan? Nadie dijo yo digo yo. Listo, Raquel. Guapa. Tienes un minuto. Ok. La Torá inicia con un Génesis que nos habla de la creación, seguida por una rebelión del ser humano que es supuestamente creado para administrar la creación. Y ante ello viene un diluvio universal como consecuencia de esa rebelión, y donde Dios estableció un nuevo pacto a través del arca de Moisés y los pocos que se salvan allí. Sin embargo, pasan las generaciones y viene la Torre de Babel como una muestra de la independencia nuevamente del ser humano con Dios y con su pacto. Luego sigue el tema de Abraham y Sara, con quien Dios restablece nuevamente un pacto en su vejez de darles un hijo con el cual iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, que es Isaac. Isaac tuvo a Jacob, que posteriormente se volvió un hombre de Dios y cambió de nombre después de pelear con Dios y se llamó Israel. De él salen las 12 tribus de ese nuevo pacto en el que Dios va a bendecir todas las naciones, pero se van para Egipto y son esclavizados por 400 años. Dios vuelve y levanta un líder que es Moisés para establecer otro pacto a través de la ley, de los 10 mandamientos,
en el cual los libera no solo de la esclavitud social y política, sino de la esclavitud espiritual en la que estaban, los lleva 40 años por el desierto, finalmente construyen un tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios, y bueno, la Torá termina con Levítico, Números y Deuteronomio, que es como una continuidad de esa ley de Moisés. Muy, muy bien. Lo único es que montaste a Moisés al arca, pero lo hiciste muy bien, te felicito. Pero le entendimos. Sí, pero pasa todo el tiempo que termina Moisés montado en el arca, porque se confunde el nombre. Muy bien, muy bien. Mm. Yo voy a hacer muy rápidamente la historia de los profetas anteriores, que son los libros que vamos a estar estudiando, y les va a quedar a ustedes de tarea repasarlo para que dentro de 8 días lo revisemos una y otra vez, esta partecita, y podamos decirlo con mucha facilidad. ¿Listo? Entonces, en esta parte tenemos lo que llamamos los profetas anteriores, que son básicamente 4 libros. Voy a irles preguntando lo que yo sé que es fácil y que ustedes pueden ir diciendo mientras yo voy escribiendo. ¿Cuáles son esos 4 libros? Josué, Pues, jueces, Muy Samuel y bien, siga, Reyes. siga doña Luz usted eso. Josué, jueces, Samuel y Reyes. Bien. Profetas Josué, dígalos más anteriores. despacito para que yo alcance a escribirlos. Ay, pastor. Mentiras, tranquila. Josué, jueces, Reyes y Samuel o Samuel y Reyes. Samuel y Reyes. Samuel, muy ¿De bien. dónde lo está escribiendo? En el cuadrito que está largo aquí al pie, Ahí abajo. aquí abajo. ¿Y por qué doña Luz no dijo primero y segundo de Samuel? O primero y segundo de Reyes, ¿quién me dice? Porque son un solo libro. Porque en realidad son un solo libro que posteriormente se dividió para hacerlo más fácil de leer, pero tienen una misma historia. Muy bien. Esta historia empieza con un personaje, Josué, que es el sucesor de Moisés. Recuerden, aquí se nos olvidó mencionar a Moisés, que es el hombre, uno de los hombres también más importantes del Antiguo Testamento. Aquí lo pueden ver ustedes, lo estoy señalando con mi Moisés. mouse. Josué tiene un sucesor. Recuerden que el pueblo termina aquí en Deuteronomio, termina aquí en el Pentateuco, imposibilitado de entrar a la tierra prometida, esperando a que muera en el desierto después de 40 años de peregrinaje y anticipando el momento en el que los niños, la siguiente generación va a entrar, y esa siguiente generación va a estar acompañada por 2 adultos. ¿Se acuerdan quiénes son? Josué, Caleb. Josué y Caleb. Muy bien, doña Luz. Josué y Caleb son los 2 únicos que van a entrar. Cuando muere Moisés, Josué recibe el llamamiento y el libro de Josué empieza con un hombre que ya no es un joven, era joven cuando estaba con Moisés, ahora guiando al pueblo de Dios y recibiendo la encomienda de parte del pueblo de Dios. ¿De qué? ¿Cuál es la gran encomienda que tiene Josué? de guardar la Reparte. palabra de los mandamientos. Mira, Y En la tierra prometida. muy bien, la conquista. conquista. La conquista de la tierra prometida. Y tenemos aquí este dibujito, porque a Josué le gustaba harto la fruta, ¿cierto? No se ve. Pero sí, ahí está la fruta. Veo como bananos y zapotes. Sí, ¿y por qué entonces, por qué está el dibujito? ¿Quién se acuerda o quién? Porque ellos dijeron que era una tierra donde fluía leche y miel. Muy bien. No Una fue tierra tanto donde el miel fluía gigante, leche y ¿cierto? miel. Ujú. Durante el tiempo de Josué, que es lo que narra el libro de Josué, tenemos la conquista de la tierra y la repartición de esa tierra. Es repartición. Si algo escribo mal, me dicen porque estoy aquí. La repartición de esa tierra. Ese es el único periodo en
toda la historia del Antiguo Testamento en donde uno puede ver a un pueblo de Israel más o menos obedeciendo a Dios. Tiene algunos lunares grandes, como el lunar de Acab, tiene algunos lunares grandes como el permitir que otros pueblos ingresen, aunque creo que eso es parte del plan de Dios más grande, pero en ese momento todavía Dios lo que les había dicho era, tienen que acabar con todo y al final del pueblo, al final de la, del libro, cuando Josué está haciendo su despedida, algo que decíamos cuando estábamos predicando ese capítulo 24, es que hay algo que nos deja muy alarmados. Este pueblo que pareciera ser que obedeció mucho a Dios, cuando Josué se está despidiendo, dice, ustedes no van a ser capaces de obedecer a Dios. Y les dice, ustedes, si quieren de verdad obedecerlo, tienen que entregarse por completo. Y ellos le dicen, sí, vamos a obedecerlo. Y la respuesta de Josué es, entonces saquen todos esos ídolos que todavía tienen guardados. Es decir, que aunque es el momento, eh, el momento donde más obediencia puede haber, todavía no es un momento de plena obediencia. Muy bien, terminamos el libro de Josué, pasamos las paginitas y notamos que se nos exalta la generación que acaba de pasar, la generación de Josué dice, obedeció a Dios, pero los que continuaron no obedecieron. Se levantó una generación que no conocía al Señor. Jueces 2:10. Y empieza tanto desde Josué, pero sobre todo en Jueces, empieza a mostrarse que la tierra no se había conquistado por completo, que habían algunos pueblos que se habían quedado allí y estos pueblos se convirtieron en lo que Deuteronomio había dicho, se convirtieron en el problema, en el dolor de cabeza del pueblo de Israel. Y es ahí donde el pueblo de Israel, a expensas de los pueblos que hay alrededor, que están ultrajando, los que están robando, los que están empezando a hacerles perder parte del territorio que ya habían conquistado, Israel, en medio de su idolatría, vuelve y clama a Dios, le dice, Señor, ayúdame, y allí es cuando Dios una y otra vez levanta a unos personajes para liberar a su pueblo. ¿Quiénes son esos personajes? Los jueces. Muy bien, los jueces que, como dijimos y vamos a decir una y otra vez, no son precisamente líderes espirituales, no son precisamente ejemplos de virtud, son líderes militares a los que Dios levanta para proteger a su pueblo por un periodo. Vamos a estudiar un poco ese libro y vamos a darnos cuenta de cosas muy, muy interesantes allí. Estos jueces hay varios jueces, terminan en el libro de jueces, el libro que lleva ese nombre, terminan con el peor de todos los jueces, que es el que tenemos aquí retratado. ¿Cómo se llama? Sansón. Sansón. eh, que como voy a decir una y otra vez, lejos de ser un héroe de la fe, es una estrellita de rock que acaba con lo que Dios ha hecho y con el llamado que Dios le había dado. Pero este no es el último juez. Cruzamos las páginas y nos encontramos con otro libro, con el libro que va a introducirnos otra gran institución en Israel, que es la monarquía, pero antes de que empiece la monarquía, está el último de los jueces, que hemos reiterado una y otra vez en la predicación de los domingos, más que un juez, fue un gran profeta, dice Estefanía por aquí. Muy bien. ¿Quién es? Samuel. Samuel. Muy bien, doña Luz. Muy bien, Estefanía. El Samuel. yerno, doña Luz. Perdón. eh, el casi yerno. El casi yerno, sí, perdón. Es el yerno de Olguín. Ah, ya. Muy bien, Samuel, que es el último juez, viene a ser más, a cumplir más que nada una función profética. Y vamos a ver un poco más esto más adelante, pero eh,
como hemos dicho ya en algunos momentos, el pueblo de Dios creía que su respuesta vendría o de los líderes militares o de los religiosos, y el libro de Jueces termina mostrándonos cómo el sacerdocio se ha corrompido. No viene la solución ni de la religión, ni del ejército, ni de un rey, como más adelante los israelitas van a creer. La solución viene de la palabra de Dios que va a venir en este periodo de una manera muy fuerte a través de los profetas. Pero el pueblo sigue creyendo que necesita algo más. No necesita confiar de Dios, en Dios, no necesita descansar en Dios, necesita, creen ellos, Rey. Rey, un rey. Y allí rey, aquí viene Saúl, el periodo de la monarquía. Este monarquía. periodo de la Ajá. monarquía es un periodo que va a estar desde primero de Samuel capítulo 8 en adelante hasta el final de el libro de los reyes. Tenemos los tres primeros reyes y estos tres primeros reyes son importantes porque reinaron en qué? En un reino Unido. muy bien. ¿Quiénes son esos tres reyes? Ya me habían dicho ahorita. El Saúl, prim- David y Salomón. Muy bien. Ujú. Saúl, David y Salomón. David y Salomón. Hay algo muy importante con el rey David y es que aunque la palabrita pacto no aparece allí en el capítulo 7 de segundo de Samuel, sí aparece más adelante en los Salmos afirmando que lo que ocurrió allí fue algo así como un pacto. Y este pacto, esta promesa, tiene un componente muy, muy, muy clave para entender no solamente el resto del Antiguo Testamento, sino sobre todo para entender el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Dios le promete a David? ¿Se acuerdan? Edificarle una casa. Edificarle una casa. Él le dice, yo quiero construirte una casa, Señor. Me va a pesar que el arca esté ahí mientras yo vivo en un palacio. Y lo que Dios le dice a David es, no, yo soy el que te voy a edificar una casa. Y eh, aparte de esto, dentro de este mismo concepto, viene la idea que Estefanía me está diciendo por aquí de levantar un descendiente de él que va a reinar para siempre. Hay algo también muy importante aquí, después de que David muere, y es que Salomón construye un templo, y este templo, ya más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero en resumen muy corto, este templo parece emular la misma situación o lo mismo que sucedió cuando el pueblo construyó el tabernáculo en Éxodo. Otra vez, una nube de humo llena, como llenando con la gloria de Dios el lugar, todos se tienen que salir y parte de lo que se puede ver allí es la presencia de Dios está en este lugar, ratificando cuál ciudad como el centro de adoración. Creo que alguien la Jerusalén. dijo. Muy, Jerusalén. muy bien. Lastimosamente, Salomón, con toda su sabiduría y todo, termina siendo un idólatra, pero no solamente eso, también fue injusto y explotó absurdamente a su población, cosa que le cobró factura después de que él murió. Cuando murió, su sucesor, ¿alguien se acuerda del nombre? Bien. Roboam. Roboam. Juan, Rubio Jeroboam, Roboam. Muy bien, Roboam no tomó una decisión muy sabia porque el pueblo dice, todavía estamos dispuestos a servirte, pero por favor bájanos la carga porque tu papá nos trató muy duro. Y él, en vez de hacer esto, toma la decisión de imponerles más cargas y el pueblo dice que va, yo no tengo que ver nada con la casa de David, me aparto.
de ellos. Y viene a partir de esto lo que se conoce como la división del reino, reino del norte y reino del sur. El reino del norte tiene 10 tribus y el reino del sur tiene 2 tribus y medias. ¿Alguien se acuerda cuáles son las 2 tribus y medias? Para no hacerlos decir las 10. Las 2 tribus y media están compuestas por Judá, que es como se va a conocer de ahora en adelante el reino del sur. Ya ustedes no van a escuchar Israel, sino Judá. Y el reino del norte va a llamarse ¿cómo? Israel, aunque en algunos libros Israel. proféticos lo van a llamar Efraín o de otra forma, pero mayoritariamente se le llama Israel. En el sur entonces, ¿quiénes están? Judá y quién más. Judá y quién más. Benjamín. Benjamín. Muy bien. Y otra media tribu. Como el tiempo se me José. acabó, se los voy a dejar de tarea. Manasés. La tribu, la media tribu de Manasés. Muy bien. Esas 2 tribus y media quedan separadas. El reino del norte se pierde por completo y durante todo su reino, todos sus reyes eh, invitan a la idolatría al pueblo y son poquitos los destellos que uno puede ver en el reino del norte de un momento de volverse a Dios. Jehú es uno de los que un poquito trata de volver el pueblo a Dios, pero ustedes cuando estén leyendo van a notar que hay también muchas señales claras que el texto está dejando para mostrar que no es alguien que se ha ceñido a Dios. El reino del sur, por el contrario, también se pierde casi que por completo. Solamente un poquito, algunos reyes pueden destacar. Ya ustedes van a hacer su evaluación y van a tener una paginita en la que van a tratar de completar toda la tabla de los reyes para que traten de acordarse, tener. eh, Uno no se los, tal vez no se los van a aprender de memoria todos, pero por lo menos van a tenerlos allí, pueden ir y mirar y tener ahí facilito más o menos en qué años reinaron y pueden ustedes mismos señalar cuáles fueron más o menos buenos, cuáles fueron buenos y la mayoría fueron muy malos. El reino que creían los israelitas iba a ser el que les iba a dar la solución, la monarquía, termina siendo, a final de cuentas, el que les trae la destrucción. Durante ese periodo se levanta un grupo de personas, que ya las habíamos mencionado, que son algo así como la fiscalía de la monarquía. ¿Se acuerdan quiénes son? ¿Quiénes son esos? Hermana Claudia, yo quiero escucharle la voz, tranquila que Los así haya llegado profetas. tarde. Eso. Los profetas. Los profetas. Hay muchos profetas y ya vamos a ir incluyéndolos dentro de ese grupo, pero hay dos particularmente en los libros de Reyes, primero y segundo, que ocupan una gran parte de relatos, tienen una cantidad de relatos muy interesantes. ¿Alguien se acuerda quiénes son? Elías y Eliseo. Bien, Elías y, Eliseo. y Eliseo. Elías y Eliseo. Silencio al final. Elías y Eliseo. Tanto ellos como otros profetas están anunciando una y otra vez a los reyes que sus reinos se van a ir al exilio, van a ser llevados por otros grandes de la época. El, el- el pueblo de Israel, la tierra prometida, está ubicada en un lugar geográfico que es apetecido por grandes imperios, por Asiria y Babilonia al norte y por Egipto hacia el sur.
es el paso de estos dos imperios y por eso, no porque fuera muy importante, no porque era un pedacito chiquitico que era importante para poder cruzar, ese pueblo va a ser perseguido una y otra vez y los profetas van a decirle a los reyes, su protección no depende de los ejércitos que tenga, de la fuerza que tenga, sino de volver su corazón a Dios. Pero los reyes no hacen caso. Y en el año, ¿alguien se acuerda en qué año va el reino del norte al exilio y quién los lleva al exilio o a la deportación, sí, al exilio? ¿Quién lleva el reino del norte de Israel al exilio? Nabucodonosor. Um, Ah, no, ese es no, el no. reino del sur. El reino del Sí, norte, los confundí por el pelo. Asiria. Aquí Estefanía me había Tiro. Ah, respondido. Asiria, ¿y alguien se acuerda en qué año? no. Rapidito, Yo le digo cuando están en el 721, muy bien. 721, sí, señor. En el 721, por un rey llamado Tiglath III, si no estoy mal, si no me falla la memoria en este momento, Asiria lleva a el pueblo de Israel, pueblo del norte, a- al exilio y van a repoblar el territorio de Samaria y lo repoblan con diferentes poblaciones y desde allí el pueblo del norte tiende a perderse. Poco se habla, poco se sabe de él. Ahora sí, más adelante, después de que esto pasa, los profetas siguen advirtiéndole a los reyes del sur, a los reyes de Judá, no hagan esto, se van a ir al exilio, les va a pasar lo mismo y hay un par de deportaciones en el año, ¿alguien se acuerda qué año? 586. Recuerden que antes de Cristo se cuentan los años al revés, entonces esto es después. Y ahora sí, ¿quién se lleva a este pueblo? ¿Quiénes son los que se llevan a estos últimos? Los babilonios. Ahí sí entra Nabucodonosor, que es No puedo mostrar. el duro de Babilonia. Parte de lo que hacen cuando conquistan es, vamos Destruir a el templo. destruir el templo como muestra de mis dioses son más poderosos que los de ustedes y son llevados así a Babilonia. Y allí termina este periodo que se conoce como los profetas anteriores. Empezó con la conquista y terminó con la deportación o el exilio. Empezó con la promesa de Dios de van a recibir la tierra y termina con la lamentable derrota del pueblo de Dios perdiendo la tierra. Empieza mostrando que hay un Dios que está presente con Israel allí y termina mostrando que hay un Dios que, a razón de la desobediencia de su pueblo, los ha abandonado. Este es un pequeño resumen de la historia de este periodo. Terminar orando e invitándolos a que repasen esto para dentro de 8 días, porque de pronto se me ocurre preguntarles. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra está viva y es poderosa y tú nos hablas y quieres encontrarte con nosotros a través de ella. Ayúdanos a estudiar la historia, no para quedarnos simplemente con conocimiento, con fechas, con datos, con personajes, sino para ver cómo tú a través de toda la historia has obrado con misericordia y amor en favor de tu pueblo, cómo tu pueblo una y otra vez ha desobedecido, perdiendo las promesas. Ayúdanos a recordar que esto es historia profética, que esto es lo que nos anuncia lo que pasó y nos pone a pensar en lo que podría pasar, que esto nos pone a mirar el pasado para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro de una manera diferente. Ayúdanos a entender que esto no es una historia que sea ajena a nosotros, esto es una historia que nos confronta a nosotros como iglesias, como pueblos, como diferentes nacionalidades representadas aquí.
Ayúdanos, Señor, a comprometernos seriamente con el pacto de gracia al que hemos sido incluidos. Yo te suplico, Señor, que durante este tiempo nos bendigas y nos permita, Señor, releer la historia con lentes tuyos, Señor, para pensar en cada área de nuestra vida sometida a ti. Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Sí. Amén.